me voy a enseñar que, por ejemplo, pues gente que ya ha hecho algunos módulos de trauma o estén en formación de trauma, pues quieran pues, ver una presentación del curso de trauma, ¿no? Entonces eso es, para mí está muy bien, porque quiere decir que seguramente es algo que les está funcionando o algo que es una herramienta que le está encontrando de gran utilidad. Entonces decidí hacer esta presentación, que vamos a tenerla también pues para que podamos verla después, pero también es para ver de qué hablamos o qué queremos compartir, ¿no? ¿Cuál es la intención de todo esto? ¿Vale? De momento es, digamos que desde el último año que hemos hecho la formación, lo que hemos dado es herramientas, ¿vale? Herramientas, realmente pues, herramientas de fácil acceso, ¿vale? Y que nos permiten, por ejemplo, pues resolver traumas tempranos, traumas prenatales o duelos o pérdidas o situaciones que hasta el día de hoy, por ejemplo, estaban ahí, que habían sido pues trabajadas puntualmente, pero trabajado no significa procesado, ¿vale? Pensar que una persona cuando está, muy buenas Marina, compañía, cuando una persona ha trabajado algo no significa nada en absoluto, ¿vale? No significa ni que lo tenga solucionado ni que no lo tenga solucionado. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es entender, o que queremos entender desde el primer día con trauma, y la visión desde la psicosomática es que detrás de cualquier síntoma, comportamiento, enfermedad, patología, hay algo detrás que no fue procesado, ¿vale? Que de alguna manera de alguna manera u otra nuestro cerebro lo que fue negó esa experiencia vital y lo que hizo es anestesiarla. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces eso queda en el recuerdo, queda en nuestra memoria celular, hasta que vuelve a haber un disparador en nuestra vida, hasta que vuelve a haber un desencadenante, o pasamos por algún tipo de memoria o recuerdo, ¿vale? En el cual podemos activar toda esa interacción o secuencia, ¿no? Ahora justamente, pues, acabo de visitar a dos pacientes, pero lo muy curioso es que cuando ves las personas, cuando viven o reviven algo, no asocian su vivencia actual con su vivencia pasada, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, muchas veces la persona no asocia lo que está viviendo a día de hoy, o lo que está somatizando, lo que está expresando, su patología, ¿vale? Su comportamiento, ¿vale? Su experiencia vital con lo que pasó a lo mejor hace 5, 10, 15, 20, 30 años. Entonces, la diferencia de lo que vamos a entender hoy es que una cosa es hacer terapia emocional y otra cosa es hacer terapia de proceso emocional, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de trauma, es desde la visión de la psicosomática, vamos a ver cómo los diferentes traumas, ya sean propios o heredados, ¿vale? Pensar que venimos de familias y familias y vamos a decir de contextos o microsistemas, ya sea la familia es un microsistema, la escuela es un microsistema, el colegio, los amigos son microsistemas, que interaccionan y que nos dan roles y nos dan personalidades. Entonces, en esos diferentes microsistemas donde yo me he podido educar, he podido crecer, me he podido relacionar, puedo tener traumas o puedo tener, por ejemplo, vivencias no procesadas. Entonces, nuestra identidad depende no solo del sistema donde crecemos, ¿vale? Sino de los diferentes contextos históricos en los cuales crecemos, ¿vale? Entonces, yo perfectamente puedo estar viviendo o expresando, ¿vale? Un trauma cercano por toda esta pandemia, por este COVID, por familiares, por haber perdido un trabajo, por haber perdido algo, y puedo estar viviendo esto. Es el contexto social, colectivo, el contexto... Eh, bueno, tenemos buena conexión en principio, ¿no? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Vale, estamos en Barcelona, en el centro, aquí no hay problema. Como estamos vale, pues quizá, Marina, quizás sí, ¿vale? Sí, entonces lo que puedes hacer es apagar la cámara, que a veces si apagas la cámara se escucha, bueno, ya está apagada, ¿verdad? No hay hay mejor conexión. Entonces, pensar que lo que nosotros hacemos es, vamos a verificar, ¿vale? Que vamos a empezar a aprender a trabajar el trauma. Pensar que el trauma es una experiencia fisiológica,
con efectos psicológicos y fisiológicos, ¿vale? Hemos vivido nuestros propios traumas o situaciones no procesadas o no integradas, ¿vale? Y vamos a ver después lo que genera eso. Y a la vez venimos de familias y venimos de sistemas que también han sido traumatizados. Venimos de una posguerra, venimos de una guerra civil, venimos de una guerra mundial, venimos de diferentes crisis que hemos tenido que vivir a lo largo del tiempo. Y eso queda en nuestra memoria y queda también como traumas transgeneracionales. Entonces, nosotros, el hecho es que nosotros podemos estar viviendo una sensación, ¿vale? Una emoción, y vamos a explicar la diferencia entre emoción y sensación, que no es mía, pero que la vivo como si fuera mía, porque formo parte de un sistema. Y en un sistema yo tengo un rol, en un sistema yo tengo un comportamiento y tengo una manera de, una serie de experiencias, relaciones. ¿Vale? Cada sistema, cuanto más microsistemas tengo, o a los cuales yo pertenezco, familia, escuela, amigos, por ejemplo, trabajo, más roles tengo, más comportamientos tengo y más personajes, ¿vale? Ejecuto. Por lo tanto, yo puedo tener una persona que tiene sanos esos diferentes sistemas, es una persona que va a estar íntegra. Pero si solo tengo un sistema como el trabajo o la familia y sufro un trauma, un bullying en el trabajo y sufro una muerte en la familia, esa persona se desmonta, se desintegra, ¿vale? Porque no tiene más recursos. Pero en cambio, una persona que tiene más sistemas, amigos, tiene el grupo, bueno, sí, el grupo vamos a decir, pilates o un grupo de actividad, o tiene, por ejemplo, un grupo, o tiene la familia, tiene diferentes microsistemas, va a ser una persona que va a tener muchos más recursos para poder estructurar, ¿vale? En este caso, ahora, poder recuperarse de una situación traumática. Entonces, el trauma se sana, el trauma se sana de abajo arriba, ¿vale? El trauma se sana sin estrés, el trauma se sana con amor, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a ver. Por tanto, una relación terapéutica no es, cuando hablamos de trauma, no es como, podemos verlo antes como en descodificación, ¿no? Tengo una descodificación y ya está, chao, ya está listo. A veces no, es un proceso en el cual tenemos que ver cuál es la parte herida de la persona, cuál es la parte, por ejemplo, la que ha sufrido en ese sistema, en ese microsistema, y ver qué es lo que, cómo se quedó anclada esa persona. Entonces, vamos a comprender cómo dentro de la formación lo que hacemos es enseñar, ¿vale? En diferentes módulos, diferentes temáticas, abordar los diferentes tipos de traumas, diferentes sistemas, vamos a decirlo así, como tal. Entonces, bueno, esto también la idea que sea también, si alguien tiene alguna pregunta o quiere profundizar algo más, también la idea también es que podáis preguntar, ¿vale? Entonces, luz al trauma, ¿vale? Pensar que el trauma es un término que acuñó Freud, ¿vale? Y que lo que significa es que algo está roto, algo se ha fragmentado, ¿vale? Ahora, a día de hoy es necesario, ¿vale? No es casualidad que a día de hoy pues, sea un auge, ¿vale? El trabajo del trauma. Y tampoco no es casualidad de que todo el trabajo sobre el trauma y sobre la parte inconsciente sea una necesidad, ¿vale? Entonces, cuando aportamos luz a algo, lo que hacemos es mirarlo con cariño, mirarlo con amor, mirarlo con comprensión, con compasión. Y eso nos permite, por ejemplo, curar o volver a cuidar esa parte que no fue cuidada. Y eso nos permite volver, quizá no al estado anterior al trauma o la situación, sino a un estado de recurso, un estado de potencial, ¿no? De aprendizaje. Entonces, algo que tenemos que ver, por ejemplo, es que para cuidar el trauma necesitamos algo que desde los años 70, 80, más bien, se hablaba mucho del apego, ¿vale? Aunque a día de hoy toma forma, ¿vale? La necesidad del apego. El apego es la necesidad de vinculación con un cuidador principal que nos dé protección, seguridad, ¿vale? Confianza, reconocimiento, una mirada, una atención. Y eso es lo que cuando vamos a consulta o queremos ir a consulta tenemos que encontrar en el otro, principalmente, porque nos vamos a tener que curar a través también del otro.
que va a ser el que nos va a escuchar, el que nos va a reconocer, el que nos va a aportar lo que no tuvimos, ¿vale? Que nos va a dar, no nos va a juzgar, sino que nos va a dar esa mirada de compasión. Entonces, es muy diferente un cerebro traumatizado a un cerebro que es capaz de procesar la experiencia, ¿vale? O sea, pensar que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección o una incapacidad de procesamiento. Entonces, cuando tenemos un cerebro traumatizado, podemos estar viviendo constantemente nuestra vida con aquello que pasó y quizás ya no me acuerdo, pero mi cerebro, mi sistema, mi fisiología, mi sistema fisiológico, mi sistema nervioso va a estar actuando o expresando la misma respuesta que yo viví en ese momento, que fue la mejor respuesta en ese momento. Entonces, lo que damos es que la persona no se queda anclada en ese pasado. Pensar que para un cerebro traumatizado, una persona en trauma, ¿vale? Para su cerebro es muy importante estar en alerta, estar como si estuviera pasando, porque como no lo ha podido superar, está realmente en alerta constante. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar que el cerebro se queda anclado en aquello que pasó, ¿vale? Y no es capaz de trascender la experiencia, no es capaz de integrar la experiencia. Puede encontrarse muchas veces mejor, se va a vacaciones, pasa un ascenso en el trabajo, tiene el nacimiento de un hijo, pasa algo, pero está mejor, pero no lo tiene solucionado. Eso lo vamos a ver porque cuando hay un disparador, por ejemplo, cuando hay una situación, por ejemplo, un disparador acústico, un disparador visual, por ejemplo, el que una persona vea una película de guerra o del Vietnam, puede volver a activarle todo un trauma relacionado con la guerra o la guerra civil o la guerra vivida por uno de sus ancestros. Entonces, pensar que el cerebro no diferencia entre real, virtual o imaginario. Entonces, si yo estoy viendo algo, ¿vale? Y eso para mí es un shock, es muy fuerte, mi cerebro lo puede entender como si lo estuviera viviendo yo o como un recuerdo. Entonces vamos a generar una nueva activación en nuestro cerebro traumatizado. Entonces un cerebro traumatizado es un cerebro sin recursos, sin capacidad, ¿vale? Por lo tanto, es incapacidad de pasar del estado de alerta, ¿vale? Que está en nuestro hemisferio derecho, que vive en presente, vive en presente que el pasado, quiere decir, está constantemente reviviendo lo que pasó en el pasado como si estuviera pasando en el presente. Ahí, por ejemplo, teníamos síntomas de estrés postraumático, por ejemplo, sudoración, insomnio, bruxismo, tenemos tensiones, contracturas, problemas digestivos, que serían síntomas que estarían relacionados con procesos pasados vividos en presente. En cambio, lo que faltaría a ese cerebro es poder hacer la integración con el otro. Y eso nos permitiría ver que aquello ya pasó, que yo no soy aquello y que yo soy mucho más que aquello. Tengo nuevos recursos, nuevos comportamientos, he aprendido y puedo ver eso desde la distancia, no como algo actual, sino como algo pasado, ¿vale? Entonces, cuando no pasamos página o cuando hay una vida bloqueada, pensar que hay una experiencia no solucionada. Entonces, muchas veces hay terapias muy buenas, terapias magníficas que trabajan la parte emocional, pero no procesan el trauma o no procesan la experiencia. Solo lo que hacen es bajar la intensidad emocional. Baja la intensidad emocional, yo me encuentro mejor hasta que vuelvo a repetir la situación o una situación parecida o un mismo disparador. Entonces la idea es siempre, nosotros tenemos ese circuito, ¿no? Tenemos un circuito que es un circuito básico, pero podemos pensar que lo podemos dividir como el cerebro, ¿vale? Esa triada, ¿vale? Ese cerebro triuno, ese cerebro reptiliano, límbico, ¿vale? Cortical, ¿vale? Sería el mundo de las sensaciones, el mundo de las emociones, el mundo de los pensamientos o creencias, o la toma de decisiones. Entonces, dependiendo cualquiera de estos polos, ¿vale? De estos vértices, me puede generar un comportamiento específico, una acción, ¿vale? Algo conductual, ¿vale? Desde una depresión hasta una histeria, ¿vale? Desde una fobia, ¿vale? A una alergia, por ejemplo. Me puede dar cualquier síntoma, comportamiento o expresión biológica, ¿vale?
como patología. Entonces, aquí tenemos algo que es interesante. La sensación es algo que vivimos en el cuerpo, ¿vale? Todo, aunque no recordemos desde nuestro pensamiento, nuestro cuerpo lleva la cuenta, nuestro cuerpo lleva todo el recuerdo de todo lo que fuimos, de todo lo que teníamos que ser y no pudimos ser. Incluso tenemos el recuerdo de lo que fue nuestra madre, ¿vale? Podemos recordar esa parte que está en nosotros, que es esa información, ese transgeneracional. Entonces, ¿quién dice que yo no recuerdo a mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo? No recuerdo, pero soy capaz de entrar en mi cuerpo, de entrar en mis células y recordar a esa persona. Entonces, la emoción, ¿vale? Pensar que es un disparador, ¿vale? La emoción es, vamos a sentir en una situación específica emociones específicas, ¿vale? Quiere decir que en cada emoción, en cada situación vamos a tener lo que hablaremos en psicosomática, un resentir emocional, pero ese resentir emocional va a estar asociado con esa sensación física, ¿vale? Va a ser lo que nos permite la emoción o la sensación son dos cosas. La emoción activa el circuito neuronal, quiere decir, mi tristeza de hoy me puede llevar, me puede hacer un viaje, me puede conectar con la tristeza de los 7, 8 años. O sea, la tristeza me activa todo el circuito neuronal asociado a la experiencia. La sensación me permite viajar en el tiempo, ¿vale? Eso es muy importante. Quiere decir, a través de mi cuerpo puedo viajar, regresar al origen. Es lo que hablamos en la formación como el hilo de Ariadna, el que me permite encontrar, estirar, ¿vale? ¿Dónde está el origen o el posible origen? Porque a veces puede ser multifactorial de lo que me está pasando, lo que estoy viviendo. Entonces, la sensación nos permite ir al origen y la emoción nos permite activar todo el circuito, todo el recuerdo pasado, presente, ¿vale? Entonces, la pregunta, como siempre decía, es mi miedo de hoy es mi miedo de ayer. Mi tristeza de hoy es mi tristeza de ayer. Entonces, pensar si a día de hoy estoy sintiendo algo, la pregunta es, ¿cuál es esta emoción en pasado? ¿Vale? ¿Dónde está el origen de esta emoción en el pasado? Entonces, la emoción nos va a activar el circuito, recuerdo, y la sensación nos va a hacer viajar en el tiempo. Y eso es lo importante. Entonces, yo, a día de hoy, puedo estar en una situación de mucho estrés, en una situación que no sé cómo llevarla, o en un determinado lugar, ya sea en una consulta, delante de un paciente, delante de una exposición, yo puedo estar sintiendo lo que yo sentía con 3 o 4 años, 5. Pero nuestro cerebro consciente no asocia, como está tapado, cree que está pasando ahora, pero no diferencia que es algo que pasó. De lo que hacemos en trauma y psicosomática es encontrar realmente pues, que el cerebro entienda, más allá de la sensación, más allá de la emoción, trascienda esa experiencia, la pueda procesar. Por tanto, si yo puedo cambiar la sensación de la experiencia y la emoción, mi pensamiento, lo que yo pienso de mí, lo que yo pienso del mundo, lo que yo pienso de la vida, lo que pienso de la situación, va a cambiar. Quiere decir, mi sistema de creencias. ¿Vale? Por tanto, mis creencias van a poder cambiar de acuerdo a cómo yo me estoy sintiendo. Entonces, lo bueno de todo esto es que es nuestro cerebro, la memoria, ¿vale? Ya sea la memoria semántica o la memoria procedimental, da igual, al final es como un USB, ¿vale? Yo puedo abrirlo, pero la diferencia con un USB normal es que cada vez que yo abro la memoria o la cierro, se va a grabar de forma diferente. Por tanto, no puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el cómo viví el pasado. Eso es lo que tenemos la capacidad. Esa parte de nosotros, ese yo de nosotros, que dentro de un microsistema como la escuela, como la familia, donde vivió un trauma de apego, un trauma temprano, ¿vale? Ahí poder darle el recurso para que él pueda tener el recurso para vivir eso y dar solución a eso. Entonces, detrás de cada conflicto o detrás de cada experiencia vital hay una necesidad no cubierta. Y eso es lo que tenemos que escuchar. Eso tenemos detrás. El problema es que en ese momento no estuvimos arropados, no se nos escuchó, no se nos dio un lugar,
no se nos atendió, no se nos juzgó. Entonces lo que hacemos es cubrir, ¿vale? Ir a ver cuál fue la necesidad no satisfecha de ese momento, en ese trauma, dar los recursos y poder procesarlo como tal. Entonces, piensa que todo esto no es algo nuevo. Piensa que todo esto, cada vez todo esto son los detalles. Pensar que la triada psique, cerebro, órgano la trabajó Hammer. ¿Sí? En biología, con Hammer se trabajaba la triada psique, cerebro, órgano. Pero también hay que entender que a veces con revivir la emoción no es suficiente. O revivir la secuencia, la tengo que procesar, ¿vale? Como tal. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que en nosotros hay muchos cerebros traumatizados. Quiere decir, está mi yo de hace 10 años, mi yo en el colegio, mi yo en el parto, mi yo a los 3 meses cuando mi madre se enteró de que tenía un sangrado, ¿vale? Y me podía perder. Pues dentro de nosotros vamos a tener como esos hologramas, o esas secuencias, esos almacenes, esas partes de mí que me pueden en cualquier momento secuestrar en mi vida. Y yo actualmente puedo estar sintiendo algo como si fuera aquel o aquella persona que vivió eso con 7, 8, 9 años. O sea, podemos vivir lo que se llama un secuestro emocional. Es una parte de mí que pasa a la palestra, ¿sí? Y ahí toma el control de mi vida. Y esa parte de mí es la que no fue escuchada, esa parte de mí es la que no fue reconocida, esa parte de mí traumatizada, desatendida y que va a buscar tomar, ¿no? Buscar esa atención, ¿vale? Como tal. Entonces, pensar que, por ejemplo, alguien que sienta rabia, ¿vale? O que sienta mucha rabia por algo, mucho cabreo por algo, la intención positiva de la rabia es ser escuchado. ¿Sí? A veces la intención es tener la fuerza para poder defenderte, pero también la intención es ser escuchado o escuchada. La tristeza, es la intención positiva es la afiliación, buscar pertenecer a un grupo, ¿vale? Y que el grupo te acepte, aunque tú no tengas grupo. Pues una persona cuando vemos llorar, vamos a consolarla. Entonces, eso es lo que cada emoción que podemos sentir tiene su beneficio biológico y tiene su interés positivo. Entonces, nuestras limitaciones o limitaciones que podemos sentir o que podemos trabajar con trauma, pensar que cuando las trabajamos ya dejan de ser limitaciones, porque al final son partes de nosotros que fueron no escuchadas, que fueron exiliadas, fueron desatendidas y que realmente buscan, ¿vale? En algún momento dirigir o ser escuchadas en nuestra vida, ¿vale? Entonces, hay muchos tipos de trauma, ¿vale? Pensar que podemos tener traumas físicos, tenemos traumas psicológicos, ¿vale? Pero también podemos tener experiencias o microtraumas vividos durante mucho tiempo en nuestra vida. Y eso puede desarrollar un comportamiento evitativo, puede desarrollar un comportamiento pues, de repetición, ¿vale? Y claramente al final son hechos que nos acaban impactando, ¿no? Entonces, digamos que todos sabemos que tenemos 3 respuestas básicas, ¿vale? Lucha, huida, parálisis, ¿vale? ¿Sí? Esas tres respuestas ante el estrés, ¿vale? Son 3 respuestas yang, ¿vale? Quiere decir, implican movimiento, implican una solución. Luchar, ¿vale? Contra lo que me... Tengo foto por aquí. Sí. Luchar contra lo que me ataca para defenderme. O puedo huir o puedo quedarme en parálisis. Esas son 3 respuestas de hiperactivación. Después existen 2 respuestas de hipoactivación, la congelación y la muerte fingida, ¿vale? Son 2 respuestas que realmente la persona no es capaz de hacer sentir nada. La anedonia, por ejemplo, no tiene ganas de hacer nada, no siente nada, va a responder a la persona que no puede actuar, ¿no? Y son tipos de respuestas que nos podemos encontrar ante situaciones y que cuando vivimos el mismo disparador o el mismo contexto, vamos a sentir que tenemos que estar en una de estas respuestas. O nos vamos a hiperactivar o nos vamos a hipoactivar en eso, ¿vale?
Entonces el trauma es trauma porque depende de varias variables, ¿vale? Depende de los recursos que tuvimos, quiere decir, las características de la persona, ¿vale? Aquí conocéis un poquito la resiliencia, por ejemplo, o la persona que es capaz de, que ha tenido un buen apego, ¿vale? Por ejemplo, en la infancia, o una buena relación, ya sea en la familia, en el colegio, ha tenido... Entonces va a generar mejores respuestas adaptativas, ¿vale? No es el más fuerte el que sobrevive, sino que más se adapta. Por tanto, también va a depender de la persona traumatizada si ha vivido más traumas. Quiere decir, si la persona en su infancia ha vivido por la separación de sus padres, cambios de colegio, problemas con los hermanos, ¿vale? Muertes cercanas, problemas económicos en casa, ha vivido experiencias infantiles traumáticas, puede ser una persona más tendencia a experimentar o experimentar más traumas, por tanto. Entonces podemos decir que una persona que tiene tendencia a la parálisis o a la congelación o a la muerte fingida, ¿vale? Digamos que es una persona que cuanto más en parálisis te quedas o más en muerte fingida o más en congelación te quedas es porque has vivido más traumas de ese tipo. Igual que la persona que tiene más costumbre a estar en lucha o la defensiva ante cualquier situación es porque ha vivido más traumas o experiencias en hiperactivación. Entonces, eso es por un lado, va a depender de las características de la persona, también de las experiencias, de la acumulación de experiencias, ¿vale? Y de la capacidad de procesar esas pérdidas o traumas, ¿vale? Podemos decir que depende del temperamento, ¿vale? De la personalidad con la que tenemos, ¿vale? Y del carácter que se nos educa, se nos da, ¿vale? Entonces, también va a depender también de los pretraumas, ¿vale? Los pretraumas muchas veces son los traumas antes de nosotros, que pueden venir transgeneracional, pueden venir pues de mi proyecto sentido, o pueden ser también las creencias. Las creencias pueden actuar en nuestra vida como pretraumas, ¿vale? Una condición previa a que yo viva en mi vida un trauma, una experiencia, ¿vale? Como tal. Entonces esto es algo como importante, ¿no? Y que para restablecer ese vínculo con esa persona necesitamos, para recuperar esa parte, ese yo exiliado, esa memoria, hay que volver a restablecer siempre el apego, ¿vale? Por eso siempre se trabaja con el establecer apego temprano, ¿vale? Y el apego maternal, en este caso, ¿vale? Entonces, dentro de la formación, bueno, dentro de la formación ahora vamos a ver un poquito más. Nosotros lo que hacemos es un enfoque sobre funcionamiento del cerebro, trauma, y ahí sobre todo trabajamos la negación y en este caso, y la desesperación, ¿vale? Y a partir de ahí lo que hacemos es trabajar de manera concreta lo que son los duelos desde el trauma, los síntomas específicos, ya sean fobias, adicciones, ansiedad, ¿vale? Por ejemplo, o un dolor, trabajamos desde trauma y síntomas, trauma y perinatales, trauma creencias, y después ya todos diferentes enfoques o diferentes módulos sobre trabajar los traumas que afectan a la identidad, traumas a la pareja, las relaciones y también el trauma es el transgeneracional como tal. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver siempre es que a veces existen los que son los traumas ocultos, ¿vale? Principalmente no somos conscientes de ellos. Por ejemplo, un trauma oculto sería un trauma del gemelo, por ejemplo, ¿sí? Yo desconozco su existencia, desconozco su evidencia, pero soy víctima o soy reflejo de todos esos síntomas y de todo lo que pasó. O sea, un trauma oculto sería un trauma, por ejemplo, prenatal, una pérdida, en este caso. Otro trauma oculto sería, por ejemplo, traumas vividos por mis padres, por mis abuelos, y que yo desconozco, por ejemplo. Entonces, ahí puede ser experiencias que no han sido contadas, no han sido reveladas, pero yo estoy asumiendo parte del contexto, ¿vale? Parte de la carga psicoemocional de la familia, en este caso. Entonces, ¿qué sucede cuando yo desconozco algo, ¿no? ¿Vale? Todos tenemos una memoria celular,
¿vale? Esa memoria celular tiene una capacidad de recordar, ¿vale? Esa membrana. Y por lo tanto, también esa memoria es capaz de recordar también a nivel cronológico, pero también a nivel de disparadores. Quiere decir, yo puedo estar viviendo, por ejemplo, un problema en un contexto, un conflicto de territorio en un contexto específico, y puedo estar recordando la misma experiencia, la misma vivencia que vivió mi padre cuando tuvo un infarto al perder su empresa. Entonces podemos vivir traumas parecidos o situaciones que no podemos procesar y quedarnos congelados ahí porque tenemos el recuerdo, la experiencia de alguien que vivió lo mismo. Entonces aquí hablaríamos de un trauma actual asociado a un trauma transgeneracional, ¿vale? Entonces, eso es un mecanismo, ¿vale? Eso es un pequeño cuadro para que veáis, por ejemplo, esa diferencia entre el consciente y el inconsciente, ¿no? Cuando estamos en el consciente, estamos en la conciencia del superego, el ego, ¿no? De lo que yo creo, de lo que yo debo, tengo que hacer, ¿no? De las normas, de las leyes, de las reglas, ¿vale? Aquí tenemos lo que nosotros creemos, nosotros, nuestras creencias conscientes, nuestros valores, nuestra identificación, ¿vale? Pero al final esto es un 5% de la película. Yo puedo creer que ya lo tengo superado, yo puedo creer que ya lo tengo más o menos solucionado, yo puedo creer que esto no me afecta, pero solo es una parte de mi consciente, ¿vale? Quiere decir que detrás de mi consciente tenemos todo ese aparato psíquico, ¿vale? Que ahí tenemos nuestro inconsciente familiar, nuestro inconsciente colectivo, nuestro inconsciente individual y nuestro inconsciente arcaico. Y si vamos un poquito más allá, podemos tener nuestro inconsciente transpersonal, ¿vale? Quiere decir, esa persona que viene en un momento dado de la vida con creencias, con traumas incluso de otras vidas, ¿vale? Que se puede acceder a ello, ¿vale? Como tal. Entonces, pensar, por ejemplo, una chica hoy que su proyecto de vida era salvar y cuidar a su padre. Entonces, en el momento que su padre ya está muerto, ya se queda sin un proyecto de vida. Y por tanto, ahora está en un vacío, no tiene acceso al futuro, está en una depresión, con ansiedad. Entonces, tiene una serie de sintomatología porque ha perdido el sentido de su vida, es el teórico sentido de su vida. Entonces, cuando hacemos un trabajo sobre el alma y sobre lo que vino a hacer el alma, encontramos que hay una creencia de que para evolucionar hay que sufrir. ¿Sí? Que uno va a evolucionar sufriendo. Entonces, cuando tenemos, claro, como tengo que evolucionar sufriendo, pero vengo a la vida a sostenerme y a evolucionar, como proyecto del alma, ahí tenemos una tensión y un malestar constante. Entonces, con esta chica lo que hemos hecho es trabajar el consciente transpersonal, ¿vale? Cambiar la creencia a nivel transpersonal para que realmente encontrase un nuevo sentido en su vida. Que eso es lo bonito, ¿no? Entonces, pensar que somos una suma de inconscientes, ¿vale? Desde el inconsciente biológico de Hammer, desde el inconsciente que conocemos todos famoso por Freud, al inconsciente colectivo de Jung o al inconsciente transpersonal o familiar también, ¿vale? En este caso. Entonces, lo importante a veces también son los detalles. Quiere decir, cuando trabajamos un trauma, trabajamos un hecho, ¿vale? Un hecho es una secuencia, ¿vale? Es como si vamos a ver un capítulo de una serie, ¿vale? Es como esos capítulos de... ¿cómo era esa serie que veías tú que era tan corta? Ay, no me acuerdo ahora. Bueno, una serie de esas, me venía a la mente una serie, pero no me sale el nombre. Esa de los... Bueno, no da igual, me acuerdo. Bueno, una serie de estas, ¿eh? De los frikis esos. Big Bang Theory. Vale, imagínate un capítulo de Big Bang Theory, ¿vale? Que dura 10, 15 minutitos, ¿de acuerdo? Y al final vas a ver una historia, o sea, que empieza y acaba. Entonces un trauma es eso. Un trauma hay un shock, ¿vale? Es una secuencia, es un hecho, y después todo lo que pasa después de ese hecho. Es como un capítulo. El problema es que si ese capítulo no se acaba, tú estás entendiendo que ese capítulo sigue en marcha toda tu vida, ¿vale? Eso es lo que es un trauma, es un hecho. Entonces un trauma se tiene que tratar como un hecho entero, ¿vale? Como si fuese una cápsula, ¿vale? En ese trauma tenemos shocks. Hay que trabajar el shock y hay que trabajar el trauma. Y la diferencia de trabajar un duelo te podemos tener
al final, ¿qué no es un duelo casi? Pero un duelo puede ser un duelo real, puede ser un duelo simbólico, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora un poquito. Entonces, un trauma, ¿vale? Es un hecho, ¿sí? Cuando alguien viene, por ejemplo, a consulta y quiere trabajar algo, cuando él quiere trabajar algo concreto, normalmente está asociado a un trauma, es un hecho. Quiero trabajar, por ejemplo, el que recibí bullying en la escuela o en el trabajo, o la separación, o un problema, ¿vale? Por ejemplo, un tema, pues, vamos a decir, legal con una persona, ¿vale? Entonces yo tengo, ese momento tengo un shock, ¿vale? Dentro de ese shock, más una escena, eso es un trauma. Es el hecho que hay que trabajarlo como esto. Ese shock más esas escenas, ¿qué pasa? Que si solo trabaja el shock y las escenas no, va a hacer que se repita muchas veces. Y vuelve a repetirse la situación y parece que no la acabas de solucionar nunca. Entonces, cuando tú trabajas el trauma como un hecho, te permite transformar, ¿vale? Esas estructuras que tú has generado a través del trauma. Comportamientos evitativos, comportamientos de repetición, ¿vale? Esas estructuras. Te permite atender a esas partes excluidas o desatendidas del yo, ¿vale? Quizás es una parte ansiosa, ¿vale? O miedosa, o que tiene miedo, una parte que se está defensiva, desconfiada, que se quedó en ese momento. Entonces nos permite atender a esa parte que no fue escuchada, no fue atendida, no fue realmente pues mirada con amor. También nos permite, dentro de ese hecho, cambiar la creencia, ¿vale? Porque un hecho genera creencias y las creencias generan hechos. Por ejemplo, si yo tengo un trauma de ruptura, yo puedo generar en ese momento que nadie me quiere o siempre voy a sufrir en el amor. Por lo tanto, va a generar creencias. Y también lo que me va a generar es bloqueos al futuro, ¿vale? Por tanto, el momento que esa mente se va a anticipar a lo que puede pasar, siempre se va a anticipar en función de lo que sabe, de lo que conoce, ¿vale? Por tanto, sea traumático o no traumático. Eso sí es un trauma. Por tanto, es un shock más una escena, como tal. Ya sea desde mi nacimiento, ya sea desde mi infancia o ya sea pues un poquito mayor o hasta el día de hoy, ¿vale? Al final, un duelo, ¿vale? Es diferente. El duelo lo que hacemos es concluir una etapa, ¿vale? Ya sea real o simbólico. Y dentro de un duelo tenemos creencias y también tenemos, como decía uno de mis profesores, pues siempre vida bloqueada, duelo bloqueado. ¿Vale? Si yo tengo una vida bloqueada en el amor, hay un duelo bloqueado en el amor. ¿Vale? Si yo tengo un duelo bloqueado en el trabajo, o tengo un bloqueo en el trabajo, puede ser un duelo bloqueado en el trabajo. No siempre es así, pero siempre puede ser así, ¿vale? Como tal. Entonces, esos duelos, ¿vale? Puede ser pensar que una persona puede tener a la vez traumas, más duelos reales, más duelos simbólicos. ¿Sí? Entonces, un duelo, ¿qué es? Al final es algo que tengo, que ya no tengo. O algo que esperaba tener, que ya tampoco tengo. ¿Vale? Eso es lo que puede ser un duelo. Por lo tanto, algo vivido como subjetivo, ¿vale? Algo que hemos creído que tenemos y que ya no tenemos. Puede ser un familiar, puede ser una relación, puede ser una casa, puede ser algo realmente que nos habíamos identificado. O algo que queríamos, quizá queríamos tener niños, quizá queríamos tener otro tipo de pareja, o vivir en otro lugar, o un tipo de trabajo, o esperábamos, bueno, estudiar algo y no pudimos estudiar porque al final tuvimos que ser madres, ¿no? Entonces, pensar que aquí un duelo puede ser a todos estos niveles. Entonces, una de las cosas que hace el duelo es una protección, ¿vale? Digamos, es un proceso psicobiológico, natural, ¿vale? Que nos permite durante un tiempo procesar la experiencia a pedacitos. Por lo tanto, cuando desbloqueamos el duelo, tenemos acceso a la energía de vida. El duelo es el luto. Y cuando tenemos a alguien que no tiene acceso a la energía de vida, es alguien que está en contacto con la energía de muerte, el luto. Y a veces nos encontramos que la persona está viviendo en una familia que tiene culto al luto. Una familia en luto, en duelo, inconsciente, ¿eh?
quizás un familiar muerto en la posguerra, o quizá alguien que fue fusilado, o quizá es un niño, una madre que murió en el parto, ¿vale? Son duelos que quedan a nivel inconsciente y al final generan en la familia un culto al duelo, inconsciente. Entonces, cuando lo que hacemos al trabajar el duelo con trauma y trabajar el duelo con todas esas, es tener acceso a esa energía de vida, como tal. Bien, entonces, pensar que esto es importante, ¿no? Es como lo que no se procesa se revive, ¿vale? No lo puedes evitar, ¿vale? Puedes hacer técnicas, ¿vale? Puedes hacer mindfulness, puedes hacer técnicas de autoobservación, puedes hacer técnicas de respiración que nos permitan tener recursos y estar en el yo, ¿vale? Por lo tanto, y tener mejor control fisiológico, neurofisiológico en este caso, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí sí? ¿Todo el mundo? ¿Vale? Esto es con un ok me sirve. Vale. Eso sí me gusta. Ok. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Vale? Al final, la creencia que tenemos que tener es que cualquier persona se puede curar. ¿Vale? ¿Sí? Dicen que la madre de la madre de la esperanza es la confianza. ¿Vale? Quiere decir que para tener esperanza necesito confiar en que pueda ser. ¿Vale? Eso es una de las cosas que yo aprendí, por ejemplo, en 2008 cuando estaba haciendo Hammer, y me acuerdo de un profesor que era Fermín Moriano, no sé si alguien lo conoce por aquí, que ya no está vivo, nos decía siempre que cuando no importa la patología, la enfermedad, el enfermo que venga a consulta, sino que lo que tienes que transmitir es que se puede curar, que puede confiar en ti. Y ahí ya tienes el caballo de Troya en el paciente, ya tienes el 50%, porque tú confías y él tiene esperanza. Sin esperanza es más difícil curarse. Entonces, para Hammer, la falta de esperanza o la desesperanza son los conflictos más arcaicos que hay, porque nos conectan con la falta de futuro. Entonces, cuando perdemos el acceso al futuro, es porque no hay una esperanza de un futuro mejor. Estamos anclados. ¿Sí? Entonces, la idea es volver a restablecer esos niveles de estrés inconsciente, es restablecer asociar nuevos recursos, ¿vale? Y asociar una mejor respuesta como tal. Entonces, cuando realmente no tenemos ese amor, ¿vale? Porque a veces es fácil decir que nos curamos con amor, pero a veces no lo tenemos, porque justamente es el amor que se va, ¿vale? Justamente la persona que nos tenía que dar amor ya no nos da, y ahí, o la persona que nos prometió amor, pues nos faltó al respeto, y la falta de respeto es una falta de amor. Entonces, la falta de amor nos lleva a algo que es la falta de respeto, y viceversa. Y cuando estamos en esa falta de amor y esa falta de respeto, entramos en un mecanismo de la mente, ¿vale? Que es la desvalorización. ¿Sí? Los animales no tienen desvalorización. Es el ser humano que entra en desvalorización, ¿vale? Como tal. Entra en la comparación, entra en la necesidad de resultados, entra en la impotencia, en la incapacidad para hacer frente a algo. Y ahí es cuando entramos en el mecanismo psicópata, ¿vale? Cajón desastre de todo, que es la desvalorización y la falta de valor. Entonces, cuando yo estoy ante alguien que ha estado traumatizado o ha perdido a alguien o algo, lo que va a creer es que él no tiene esa capacidad, no tiene valor para salir adelante. Y ahí es cuando lo que vamos a ver es que nuestra identidad, quién soy, se va a tambalear, ¿vale? Porque muchas veces nuestra identidad se identifica con la necesidad del grupo, se identifica con la necesidad del entorno, se identifica con la necesidad de relacionarme con el otro, ¿vale? Mi identidad se relaciona con lo que es mejor para mi supervivencia. Entonces yo puedo ser súper perfecto, ser muy exigente conmigo mismo para tener la aprobación de mis padres. O yo puedo ser muy complaciente o anticiparme a la necesidad del otro para tener el amor o la atención del otro. O sea, nuestra identidad, nuestro comportamiento está en función siempre de un beneficio, o ha estado siempre detrás de un beneficio y un aprendizaje. Entonces, cuando
nuestra identidad no es lo que pasa y somos mucho más de lo que pasa, ahí es cuando podemos cambiar nuestro sistema de valores, podemos cambiar nuestro sistema de creencias como tal. Entonces, algo importante, así también, ¿vale? Que muchas veces los traumas suelen ser estructurales. ¿Vale? Cuando decimos estructurales es que forma parte de toda mi estructura psíquica, por tanto que os he vivido en mi infancia temprana o antes, y yo creo que soy así. ¿Vale? Creo que soy una persona ansiosa, creo que soy una persona insegura, creo que soy una persona que siempre tiene problemas digestivos, creo que soy una persona que siempre tiene dolor de cabeza, creo que soy así. ¿Vale? Y por tanto, no hay opción, es como la tendencia. ¿Vale? Es la tendencia de un árbol de crecer hacia una inclinación u otra. En la paradoja, diríamos que es una familia que tiene tendencia a crecer o vivir a través del sufrimiento o a través de la falta de comunicación o a través de la falta de relación, ¿no? Entonces, algo que es estructural es algo que creemos que es así. La otra es que cuando queremos trabajar un trauma, vamos a tener mecanismos de protección, ¿vale? Uno es el olvido, número uno. Otro es la anestesia. Otro puede ser la proyección. Esos son mecanismos de Freud, ¿vale? ¿Sí? Y podemos tener mecanismos para no sentir, para no recordar, para no revivir, ¿vale? Pero, como decía Jung, sí, Jung, todo lo que no se expresa acaba aflorando de alguna manera u otra. Y lo otro que también es importante es que cuando estamos en relación a un trauma o una experiencia no procesada, es que aquello que no fue procesado se vuelve como un referente en mi vida, ¿vale? Y lo que es referente es una realidad. Eso se convierte en una necesidad de volver a casa, necesidad de volver a vivir o revivir lo que vivimos. Entonces, si mi referente es una familia, vamos a decir, donde las personas estaban disociadas, yo voy a aprender a que estar disociado es una solución. Por ejemplo, si yo viví en una familia, ¿vale?, donde no hubo seguridad, no hubo amor, no hubo reconocimiento, lo que voy a buscar en mi vida es seguridad, reconocimiento y amor. Vas a buscar siempre el referente que tuvimos. Y por lo tanto, como no lo pudimos vivir o no lo pudimos solucionar, esa falta de seguridad va a hacer que sigamos viviendo en el miedo. Esa falta de amor va a hacer que sigamos viviendo en la incomprensión o sentirnos incomprendidos. O la falta de éxito o reconocimiento nos va a hacer sentir que tenemos que siempre esforzarnos para conseguir eso. Entonces, el referente es algo muy hameriano, que nos lleva al origen, ¿sí? Nos lleva al mar, ¿vale? Y como hijos del mar queremos volver, aunque aparentemente sea lo que no queremos. Entonces, si mi referente fue que en mi familia no había comunicación, no había amor, voy a reproducir, o me voy a sentir, o voy a vivir lo que yo conozco, no lo que desconozco. Porque entraríamos aquí en el cerebro arcaico, en la zona de seguridad, que es lo que yo conozco. ¿Vale? Y a partir de aquí el trauma nos podría colocar en muchas más tendencias, ¿no? Creencias, inversiones, ¿vale?, mecanismos. Entonces, esa sería una especie, ¿vale? ¿Vale? Que una manera de entender cómo el proceso, ¿no? Nosotros tenemos un evento raíz, ¿vale? Ese evento raíz es el origen de todo, ¿vale? Ese evento raíz puede estar en mi infancia, ese evento raíz puede estar en mi gestación, puede estar en mi transgeneracional o puede ser transpersonal y todo, ¿vale? Ese evento raíz es una vivencia vivida, ¿vale?, o revivida en este caso. Y a lo largo de mi vida yo puedo tener muchos, vamos a decir, reforzadores o muchos programantes que van a reforzar ese evento raíz, ¿vale? Y lo que voy a tener en mi presente o en mi presente cercano van a ser disparadores, ¿sí? Puede ser una pelea, una discusión, una noticia, puede ser incluso una película, ¿vale?, que pueden disparar pues todo ese mecanismo, toda esa vivencia de ese trauma temprano no atendido. Y a la vez, en mi futuro, voy a estar reviviendo, puedo revivir puedo tener ansiedad por mi futuro. Me puedo anticipar, es el miedo anticipatorio.
Entonces yo puedo estar condicionado por lo que pueda suceder. Entonces, cuando trabajamos trauma, lo que hacemos es trabajar todas estas líneas, ya sea el evento desde el origen-origen o origen más cercano, y después todos esos procesos, ¿vale? Por ejemplo, ya sea en el colegio, ya sea con en la adolescencia, con los amigos, ya sea con los primeros parejas, amores, cuando soy, bueno, me convierto, soy padre o no soy padre, por ejemplo, son diferentes secuencias. Entonces, una metáfora que utilizamos, que es interesante, es que si solo quitamos la hierba, ¿vale? La situación, si solo quito la hierba, va a aparecer. Entonces, por eso, por ejemplo, a lo mejor si trabajamos que yo utilizo, por ejemplo, con esencias florales, por ejemplo. Digo un ejemplo, pero a veces solo lo que hacemos es quitar, ¿vale? Bajar la intensidad emocional, ¿vale? Si yo soy capaz de ahondar un poquito más y quitar, quizá no se repita tanto, pero puede ser que se repita. Pero cuando realmente lo quito de raíz, lo que estoy cambiando es toda esa red neuronal, toda ese proceso inadaptativo que no me permite afrontar la vida. Entonces, cuando somos capaces de tocar la emoción, somos capaces de activar toda esa red del pasado. Y si somos capaces de tocar la sensación, somos capaces de oír al origen. Eso es lo que, sobre todo, las claves de todo esto. Entonces, aquí utilizamos mucho la sensación física para encontrar el origen y a partir de ahí procesarlo a nivel interhemisférico, ¿vale? En este caso. Y eso es un poquito la presentación de la formación, en la cual lo que nos basamos es a trabajar módulo 1 y 2 las estructuras del cerebro, ¿vale? Quiero decir, aprendemos a trabajar todo lo que está en el hemisferio derecho, todo lo que está en el hemisferio izquierdo, ¿vale? Acabar permitiendo que ese trauma que está grabado en el cuerpo, que no se puede integrar a nivel cortical, se integre. Y ahí aprendemos toda la estructura y bases para poder afrontar el resto de módulos, ¿vale? Que son el trabajar el duelo desde el trauma, ¿vale? Pensar que a veces el duelo queda bloqueado por fases, ¿sí? Y a veces dentro de una fase puede estar bloqueado porque uno no se permite expresar el enojo, la rabia, la tristeza, ¿vale? Entonces ahí queda anclada en eso. Entonces lo que utilizamos no es solo el acceso al origen de la emoción, sino aprendemos a procesarla con técnicas, ¿vale? Técnicas de acceso oculares, técnicas también protocolos de trabajar el cuerpo, ¿vale? En este caso, cambios de creencias también. Entonces utilizamos todo eso sobre todo a nivel conectar a través del cuerpo, pero cambiarlo en su procesamiento, en este caso. Bueno, he intentado haceros una presentación que no estuviera pues, en la membresía, ¿vale? En la membresía tenéis 5 o 6 charlas de trauma, creo, ¿vale? Nos explica un poquito más cómo funciona el cerebro, de cómo no funciona, de cómo podemos acceder pues, a ese nivel. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo, curiosidades. Sí, yo quisiera preguntarte. Dime, Carmen. Sobre, porque bueno, yo también tengo formación en psicosomática y esto, pero en las técnicas, ¿no? Como unes, por ejemplo, yo me manejo con PNL, pero por ejemplo, no manejo la kinesiología o el tema del MDR que utilizan mucho el tema de los psicólogos. Entonces, ahí, por ejemplo, específicamente cuando llegas, ¿cómo reprocesas el trauma? Aparte de las creencias de la PNL y tal, pero específicamente ¿utilizas MDR o...? No, te voy a explicar una cosita, ¿vale? Sí. O varias. Al final son los detalles, ¿vale? Los detalles, quiere decir, todas las técnicas son buenas, ¿vale? O sea, tú puedes cambiar, o sea, realmente integramos muchas técnicas que ya conocemos. O sea, la parte de la psicosomática nos permite entenderlos, como tú has dicho también psicosomática, es entender pues, de dónde viene pues, el tipo de memoria,
¿vale? Eso está claro. Pero cuando estamos en un trauma, ya lo que primero que tenemos que ver es que la persona está bloqueada en la negación. ¿Sí? No puede pasar de la negación. No hay un cambio entre el hemisferio derecho e izquierdo. ¿Vale? Entonces hay un bloqueo. ¿Vale? Quiere decir que aunque te diga que sí, hay una parte de ella que está en la negación total. ¿Vale? Y como está en la negación, no tiene acceso, su hemisferio derecho está en el pasado, viviendo como presente. Entonces lo que nosotros hacemos es permitir que lo que hacemos es hackear la mente, vamos a decir así. En el fondo estamos hackeando de que ese hemisferio derecho, donde está todo el trauma que no ha sido procesado, pase al hemisferio izquierdo. Y ahí es cuando se puede hacer la integración de la experiencia, en la primera fase. Si solo trabajamos la sensación física, la emoción, puede ser que hay una descarga emocional, ¿vale? Pero puede ser que se vuelva a activar, porque no hemos trabajado la negación o la desesperación. ¿Vale? Que la desesperación es la falta de confianza, como tal. Pero la negación es, o sea, trabajamos sobre todo a nivel, igual que de MDR. MDR se trabaja en psicología, se trabaja, ¿vale? Pero se trabaja el MDR asociado a ese paso de las comisuras cerebrales, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es que esa misma experiencia que no ha sido integrada, no ha sido aceptada, la persona pueda pasar a una integración, una aceptación en ese momento. Y eso es la primera fase. Una vez que hemos desbloqueado, ¿vale? Desbloqueamos, vamos a decir, desbloquear la negación y la desesperación, lo que tenemos es acceso a trabajar la experiencia corporal. ¿Vale? Ahí puedes utilizar desde técnicas de tapping, desde técnicas de integración, pues, yo qué sé, de integración, por ejemplo, puntos de integración emocional, o incluso, por ejemplo, tener cambios de perspectiva, ¿vale? En este caso. Eso sería como una segunda fase. La tercera fase o las otras fases es cambiar la creencia de la situación, ¿vale? Pero después no es un hecho, no es un shock, es una secuencia. Entonces piensa que nosotros cuando trabajamos el trauma desde que pasó, incluso a lo mejor pasó hace 10 años, y estoy trabajando el trauma hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque a lo mejor cada Navidad esa persona no está, por ejemplo. O cada cumpleaños yo puedo tener un recuerdo de esa escena. Entonces pensar que todo esto van generando redes y redes, ¿vale? Inadaptativas, ¿vale? Que hacen que tú estés anclada o anclado en esa situación. Entonces lo que hacemos es, de una manera ordenada, ¿vale? Aprender a trabajar esto, realmente, ¿vale? Quiere decir, entonces es muy fácil trabajar la negación, pero una vez que superas la negación, en el fondo te permite integrar la experiencia, superar la experiencia y abordar el resentir. Si lo ponemos en tu idioma. Vale. Y sobre todo la escena, porque a veces el hecho de que tú trabajas un bioshock, ¿vale? Un resentir, hace que te pierdas la escena con lo que sigue. ¿Vale? Entonces te permite trabajar la escena en todo su compendio, en este caso. ¿Sí? Vale. He contestado. ¿Y cómo la herramienta de entrada es la kinesiología? No, cuando hablamos de kinesiología hablamos de técnicas que nos permiten el intercambio entre hemisferios y comunicación entre hemisferios. Por ejemplo, un problema de lateralidad hace que tú estés más en un hemisferio y en otro. Pero, por ejemplo, algo muy fácil, ¿vale? Y eso es un regalo, ¿eh? Pensar que nosotros, el ser humano evita el dolor. ¿Sí? Y todos conocéis los accesos oculares, ¿verdad? En PNL, más o menos. Visual, kinestésico, auditivo. Pero nosotros tenemos unos reflejos que se llaman reflejos visotectales, o tectal visual, mejor dicho, que cuando tenemos un reflejo emocional, una experiencia de dolor, vamos a vivirla en el lado contrario. Entonces, cuando alguien habla de su experiencia, piensa que no está hablando desde su dolor. Está hablando desde que evita el dolor. Eso es un ejercicio que hacemos mucho y también es muy interesante, ¿no? Hacer que la persona no hable desde su zona segura, que puede ser visual o auditiva, sino que hable de la experiencia desde el lado que evita. Si lo pruebas, vas a alucinar. Por ejemplo. Desde el lado que evita. Evita, vale.
¿sí? Porque el ser humano se aleja del dolor, pero el acceso ocular también se aleja del dolor. Entonces, cuando una persona te va a hablar, bueno, porque yo vi esto, porque tal, porque fue muy abrumador, ¿vale? Pero si le dices que hable de la experiencia desde el auditivo, que a lo mejor lo está evitando, le va a ser mucho más fácil procesar la experiencia. Es un ejemplo de una manera, es como que es bastante original de trabajar también con los accesos oculares el trauma, ¿no? ¿Sí? Ver cuando una persona habla de un trauma, ver desde dónde habla y hacer que hable desde el lado que evita hablar. Vale. Y otra pregunta, no voy a acaparar. El tema perinatal, que la persona no lo recuerda, partes de desencadenantes o problemas que tiene, o vas directamente a ese trauma de tal, y lo haces de una manera, bueno, de como tengáis previsto, ¿no? Que la idea es, el trauma perinatal se tiene que vivir desde cero. O sea, tú puedes ir desde un evento actual, desde un síntoma incluso, pero lo ideal es que cada persona pueda revivir todo su preconcepción, su gestación desde cero hacia adelante. Es como una nueva oportunidad de resetear todo. Vale. Entonces, este año, bueno, queremos organizar también la experiencia de hacer, ¿vale? Un útero, ¿vale? Humano, para la gente que haga el curso, que esté por aquí, pues la idea es también desarrollar un pequeño taller vivencial de esto. Vale, gracias. Muy bien, gracias, Carmen. Entonces, por aquí me dice Carmen. Vale, la creencia, bueno, la creencia no es que a veces la persona es capaz de encontrarla, pero si no podemos ayudarla, ¿vale? Sería cambiar la creencia, en este caso. Vale, la creencia siempre, el tema de la creencia es, a veces hay que desactivar el motor de la creencia. El motor de la creencia es la carga emocional de la experiencia que genera la creencia. Entonces la tienes que... Y pensar que las creencias no pueden ser opuestas, ¿no? ¿Sí? Si tengo miedo a la vida, no puedo poner una creencia de que tengo confianza en la vida. ¿Vale? Es demasiado en la misma línea, demasiado simétrica en este caso. ¿Vale? Muy bien, ¿qué más? Mari Carmen, la formación, lo que quieras. Sí, la formación está dividida en ciclos, ¿vale? Pero bueno, más que nada está dividida en ciclos por facilidades de pago, ¿vale? Más que nada. Pero piensa que cada módulo es una temática y después lo que puedes... son 3 ciclos de 3 más 2 ciclos extras. 2 seminarios extras. Pero la idea es eso, que tú piensa que desde el primer seminario tú ya tienes una gran herramienta y después vas construyendo hasta que tienes una terapéutica. Porque se ve de pareja, relacional. Dime. Cuando tú hablas de ciclos, ¿a qué te refieres? No, los ciclos son 3 ciclos de 3 módulos. La formación. ¿Y eso cuánto dura? ¿Eso es un mes? Cada módulo es un mes. Ah, ok. Por tanto, un ciclo de 3 módulos son 3 meses. Normalmente son 12 clases, 12 y depende del grupo, a veces 13, 14, 15, no, 12. Sí. Pero bueno, intentamos ajustar el tiempo, pero siempre que a veces hay grupos que necesitan un poquito más, pues atendemos la necesidad del grupo, en este caso. Gracias. Sí, entonces, bueno, es una formación, tenéis la formación que empieza el martes tarde, de 6 a 9, ¿vale? Sin descansos, con la vejiga vacía, ¿vale? Y después en fin de semana se hace pues una vez cada 2 meses, más o menos, ¿vale? Cada mes, 2 meses, en este caso, ¿vale? No es obligatorio hacer todo, pasa que después si tú haces, lo que es obligatorio, digamos, es acabar un ciclo. ¿Vale? Hacer ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ¿vale? Eso sí. Pero sobre todo es para el hecho de todos los monográficos o todos los módulos es para que tú incluyas la herramienta o la temática, en este caso. ¿Vale? Y sobre todo eso es dar las herramientas, ¿vale? Ya es a través de un protocolo básico, pero después hay diferentes, vamos a decir,
Protocolo me refiero a una forma de trabajar concreta, ¿vale? Y a partir de ahí tú puedes meter, si quieres meter puedes utilizar tus técnicas de kinesiología o tus técnicas de PNL o lo que quieras, ¿vale? Pero ya se enseña, es una forma de trabajar, ¿vale? En este caso. Que si tú ya tienes una formación, por ejemplo, en psicosomática, pues ya ves un poquito, ya sabes de dónde viene más el tema. Puedes buscar más las relaciones, ¿vale? Pero pensar que, por ejemplo, los síntomas, es muy, muy sencillo trabajar los síntomas. Muy sencillo. ¿Vale? Pensar que, por ejemplo, una depresión son 3 o 4 traumas que hay. ¿Vale? No se soluciona con una sesión. Tienes que trabajar diferentes traumas que están asociados a eso. Y a veces para trabajar un trauma necesitas 2, 3 sesiones. ¿Vale? En este caso, porque una cosa es procesarlo y ver si esa persona en la próxima consulta lo tiene activo o no lo tiene activo, si aún hay algún disparador o no hay algún disparador. Se ha de revisar siempre los conflictos, los traumas en este caso. Vale, Samu, muchas gracias. Sí. Después pensar. Otra. Dime. Perdón, Sí. Yoma. No. En mi caso, que estoy del otro lado del mundo, el horario va a ser siempre para ustedes de noche. En este caso, el de los martes sí. Un martes te viene bien a ti. Martes te viene a ti, pues sería por la mañana. Para ti, para por ti. la tarde para nosotros. No, para Okay. nosotros es por la tarde, pero tú tienes que restarle las Sí, horas. está bien. Sí. Vale. Para ti creo que serían las 10 de la mañana, ¿no? A 10 de la mañana, creo. Okay. Bueno, está bien empezar el día. Y eso no cambia, eso es permanente. El horario es así. Eso es permanente. Va a ser martes tarde, ¿Vale? sí. ¿Y el material? El material, la formación es presencial y online. ¿Vale? Entonces se puede hacer totalmente online y se puede hacer totalmente presencial. Bueno, totalmente presencial, mentira, no. Totalmente online y algunas veces presencial. Pero siempre está la opción online. ¿Vale? Siempre se hace muy cómodo online. Y ahí también apunte. Vale, y todo el material, igual que los cursos que has hecho ya. Semana. Vale, eso ya está. Gracias. Entonces, bueno, es eso. Es una herramienta muy, muy, muy fácil, ¿vale? Es una herramienta muy rápida y es una herramienta que te da seguridad. ¿Vale? Entonces, piensa que muchas veces el hecho de trabajar, yo me he encontrado, trabajar muchos conflictos, historias, a veces te activa tanto, o sea, te activa más conflictos, te desadapta, ¿vale? Y a veces lo que necesitas es procesar. Ya no despertar más, sino procesar lo que tienes ahí y que tu cerebro empiece, ese cerebro que, piensa que cuando el cerebro está en burnout, ¿vale? O sea, un cerebro que está, vamos a decir, quemado, ¿no? ¿Vale? Es un cerebro que va a tener pues, un hipocampo que está quemado, un hipocampo que no tiene acceso, no tiene memoria, no tiene... entonces vas a encontrar cerebros totalmente desadaptativos. Pero se puede volver atrás. ¿Sí? Y eso es lo que aprendemos a regular todo esto. ¿Vale? Entonces, no es despertar todo, sino despertar. ¿Cómo se sabe, Cristina? La sintomatología. ¿Sí? Entonces, si hay sintomatología, por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo ausencia de memoria, pérdida de memoria, no tengo ganas de hacer nada, o sea, va a haber sintomatología que está asociada a un cerebro traumatizado. ¿Sí? Entonces van a encontrar personas que es mucho más fácil trabajar, ¿vale? Y personas que su cerebro lleva, bueno, vamos a decir que lleva mucho tiempo, pues, congelado, bloqueado ahí. Entonces yo siempre digo que esto, para mí, o sea, lo que he intentado, lo que transmito, es algo que para mí me sirvió dar un paso más en aquello que no podía trascender de mí. Entonces yo había trabajado muchos temas con transgeneracional, biopsicosomática, y hasta que no trabajas con trauma, no lo liberas. Porque a veces no es la secuencia solo, a veces no es el shock, a veces la secuencia, ¿vale? Que hay que trabajar. Entonces, se enseña, es muy fácil, ¿vale? Pensar que es muy fácil, se aprende muy fácil, y pensar que yo a día de hoy, por ejemplo, yo hacía formación en kinesiología emocional, hacía formación y la dejé de hacer, ¿vale? Porque lo que hacíamos solo era apaciguar, ¿vale? Y ya está. Entonces, realmente cuando tú haces la formación también es algo que te llevas para trabajar, algo para utilizar ese primer día, ¿vale? Que te lo llevas puesto
y después todo el trabajo que vas a ver en ti. ¿Vale? Que eso es la idea, ¿no? La idea de esto. Entonces, bueno, eso va bien, ¿no? Tener una herramienta que te permita, de una manera, que tu cerebro pase página. Eso es el objetivo de todo esto. Bien, no sé si por aquí, la Monse, Nuria, Pilar, Elizabeth. Hay mucha gente que está en el curso, que os sepáis. Que no sé ni por qué están aquí. Pero pensad que mucha gente se apunta al curso después de venir a consulta. Yo he tenido compañeros, alumnos que han venido a consulta y después han apuntado al curso porque, wow, es que llevaba 3 meses ahí bloqueado, estancado, bloqueada y no sabía cómo, ¿no? Entonces a veces es como ese clic que a veces necesita el cerebro. Pero desde la parte, algo muy fácil que es la hiperactivación, hipoactivación cortical. Y bueno, nos gusta aprender. Muy bien, Pilar. Bueno, pues eso, yo os he dado, bueno, os he enseñado muchas cosas, ¿vale? ¿De acuerdo? La idea es esa, ¿no? Entonces que sepáis, es una formación que yo recomiendo que la gente haga el primer ciclo, ¿vale? Después, con el primer ciclo aprendes, pues, te llevas algo muy bueno para entregar al mundo, ¿vale? Como digo yo, para hacerlo con tus pacientes, con tus clientes, con tu familia, ¿vale? Y después cuando haces el ciclo 1 ya quieres hacer el ciclo 2 y esas cosas, ¿vale? Pero siempre recomiendo hacer el primero, porque no es que te quedes a media, sino que te llevas ya una estructura suficiente, ¿no? Para trabajar. Y bueno, pues es viernes, es día 24, es la Mercè, ¿vale? ¿De acuerdo? Me encanta veros, ¿vale? Aunque sea los nombres solo, ¿sí? Y a los que os voy a mandar también me gusta veros. Y nada, cualquier cosa tenéis a Pamela, me tenéis a mí, ¿vale? Y nada, eso, ¿de acuerdo? Yo le digo la máquina de la verdad, el sistema. ¿Sí? Cuando la persona te dice, no, yo esto lo tengo trabajado, yo lo tengo visto, tal, en 0,0 lo puedes ver si lo tiene o no lo tiene trabajado. ¿Vale? Pues nada, los que nos vemos en martes empieza el día 19 de octubre, fin de semana empieza el 2-3, ¿no? 2-3 de octubre, ¿vale? Más 2 clases, 2 tardes. Sí, en este caso. Sí, ¿las fechas las tenéis en la web? Sí, te las pasamos ahora por las ponéis, o sea, las fechas las fechas están en la web, las fechas todas. Sí. En martes iba a empezar la primera semana, pero bueno, con el grupo anterior no hemos acabado. El 12 de octubre también, que era festivo, entonces empieza el 19. Empieza el 19 de octubre. Y termina el 11 de enero, creo, el primer ciclo. Sí, yo conociéndote a ti, Carmen, te irá muy bien. Si te decides hacerlo en algún momento este año o tu año, te irá muy bien porque da mucha velocidad el trabajo, ¿vale? Y sobre todo porque también trabajas mucho con ojos abiertos. Entonces la persona también no es solo con ojos cerrados, inconsciente, sino que trabajas haciendo consciente todo eso también. Entonces es interesante. Entonces, pero bueno, que sepáis que todo el mundo está un poquito traumatizado, ¿vale? Todos. Un poquito, ¿vale? Y todos tenemos, tenemos camino por desarrollar, ¿vale? Así que bueno, pues nos vemos por aquí, por los talleres. Gracias por asistir, hoy viernes noche, ¿vale? Marina. Sí, me estoy despidiendo, ¿vale? Ahí sí tienen la conexión. Y los que estáis en la membresía, pensad que hay 3 o 4 talleres más ahí de trauma, explicando un poquito el proceso, ¿de acuerdo? Y nada, pues nos vemos, corazones. Gracias. ¿Vale? Gracias, Pam. Chao, chao. Luego, feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Adiós. Adiós.